Michael Myers no fue el que comenzó el género de los slasher, técnicamente hablando, porque sí, el término comenzó con él con la película de John Carpenter de Halloween del 78. Pero Psicosis y La Masacre de Texas se produjeron antes y ambas ya aplicaban mucho de lo que hoy relacionamos con ese subgénero. Pero el término aplicado al 100%, ya saben, acechador, enmascarado, con arma filosa, mata todo lo que se le atraviese, con una especial predilección hacia los adolescentes, especialmente adolescentes, ya saben, poniéndole duro, nada de tortura, asesinato ahí donde te agarran. Bueno, eso último ha ido cambiando un poco con el tiempo. Les apuesto que eso le sonó a películas como Viernes 13, Clown House, Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado, etc. Bueno, el primero está de vuelta y de una forma más que satisfactoria. La película es un digno homenaje a la primera película, además de un interesante contraste a cómo ha cambiado las posibilidades en violencia dentro de la franquicia, en cuanto a efectos especiales y esas cosas. Muy a su favor tengo que decir que algunos personajes que plantearon, como por ejemplo la propia Laurie o lo que vendría siendo su hija, son personajes que varían mucho de las películas slasher. Usualmente siempre aparece el personaje que quiere venganza, pero siempre termina muriéndose. En esta ocasión, para variar, ese rol lo tiene el protagónico. No digo que sea único, se ha pasado en otras películas, pero no es algo tan constante. Aquí es de hecho el clímax que esperas ver desde la premisa del tráiler y ruegas porque no pase como, por ejemplo, en la última película Jeepers Creepers, donde toda preparación vale nada. Que por cierto, les recomiendo ver la primera película, es literalmente la única que necesitan, ya que hace caso omiso totalmente a lo que pasó en las otras películas. De hecho, la propia película te lo dice. Cualquier cosa que creías saber de los personajes que no fuese de la primera película no fueron más que rumores de secundaria. Así que literalmente hablando es la única que necesitan ver y se los recomiendo para entrar en ambiente. Más bien en contexto. Eso sí, les voy a recordar que esa película es un filme de terror independiente, así que no hubo mucho presupuesto para actores ni para buenas víctimas en cuanto a actuación. Se los digo porque nunca falta aquellos que no saben ver un clásico y jamás hacen esas consideraciones. Si lo hacen, podrán apreciar en esta nueva película más de un detalle, como por ejemplo la calabaza de introducción. Es casi la misma. Más bien tiene el mismo corte. Chéquense por ejemplo, la rajita, o sea el corte en la parte de la nariz, es el mismo. Aunque creo que pudieron hacerlo un tanto más referenciado a sí mismo este filme. Por ejemplo, incluir a Charles Cyphers, quien interpretó al comisario Brackett en la primera película donde su hija fue asesinada por Michael, fue una de las víctimas. Creo que hubiese sido un personaje con más impacto que el oficial Hawkins, al que por ahí le inventaron que estuvo presente en aquella noche del 78. Pero no se preocupen, Jamie Lee Curtis puede acarrear muy bien esta película, tanto en rol de víctima como una persona que experimenta secuelas de lo que ocurrió aquella noche del 78, tanto como cazadora, como la persona que se preparó por 40 años para cuando Michael escapase. Eso sí, me parece bueno el filme cuando tomas esas consideraciones, o sea, si sabes lo que vas a ir a ver, no solo es una película slasher, es una película de Halloween que para variar no es un remake, esa es la parte buena, es una secuela oficial, y por lo mismo no tiene nada realmente innovador. Así que si vas a ver esta película pensando en algo novedoso, en que tal vez esta película revolucionó el subgénero y reparó el género del terror en general, te vas a llevar una enorme decepción. Si estás en esa fila consciente de que vas a ver una película que celebra el 40 aniversario desde la salida de la primera película que básicamente inició el género de los slasher, yo te garantizo que te va a gustar. Porque tiene buenas actuaciones, tiene muy buenos efectos especiales, tiene muy buenas coreografías, ambientación, todo eso está presente. Aparte la nostalgia para las personas que vivieron en su momento la primera película. Yo por eso te garantizo que te va a gustar, es muy entretenida. Porque, sí, repito una vez más, no está haciendo nada realmente revolucionario a lo que hemos visto en otras películas slasher. De hecho, el asunto del aniversario ni siquiera es novedad tampoco. Ya lo habían hecho cuando la primera película cumplió 20 años, en Halloween 20 años después, donde también ignoraron todo lo que había pasado en todas las películas, con excepción de las primeras dos. La única cosa que le puedo reconocer a esta película sobre otros slasher es que el guión es un tanto más ágil en cuanto a actos se habla y en cuanto a lo que se ahorra al decidir qué y cuándo plantear personajes que solo son carne de cañón para el conteo de víctimas, además de ahorrarse cosas demasiado innecesarias que muchas películas de terror tratan de usar como una forma barata para impresionar a la audiencia,
como por ejemplo escenas de violación como se vio en la remake del 2007. Tal vez la única cosa que realmente quiero criticar es que creí que intentarían nutrir o al menos explicar la obsesión de Michael hacia Laurie, cosa que intentaron hacer en varias de las secuelas, pero no, realmente no lo hicieron. Y eso que realmente siento que es algo necesario, ya que tomando en cuenta que la primera película era independiente, era algo esperado que muchas de las cosas no fuesen realmente desarrolladas, que fueran extremadamente vagas. Y esa obsesión era en extremo... No, corrijo, era totalmente vaga. Por ejemplo, lo que se manejó en posteriores películas era que Laurie era la hermana perdida de Michael, y eso se manejó hasta en los remakes. Aquí ya no es así, aunque creí que nutriríamos de alguna forma esa obsesión. En reemplazo simplemente sacaron víctimas azarosas de Michael sin buscar específicamente a Laurie, dejándola solo como la chica que estuvo en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. No fue un desarrollo muy creativo que digamos ni ambicioso, pero créanme, muchas de las secuelas intentaron ir por la parte ambiciosa de la película y acabaron casi todas haciendo el ridículo. Aunque hay algo aquí que tengo que decir que no a muchos les va a parecer, pero me parece que tengo que hacerlo, porque creo que es la única comparativa válida. El remake del 2007, dirigido por Rob Zombie, trabajó con los fundamentos de las primeras películas de Halloween para hacer el remake. No es una película precisamente apreciada. Y créanme, yo soy de los primeros que va a decir que sí, la película hizo cosas bastante interesantes, pero desgraciadamente Rob Zombie también hizo cosas bastante desubicadas en algunas escenas. Muchas no son más que para cumplir cierto morbo. Y que puedas decir eso, que puedas destacar el morbo en una película slasher, créanme que es un problema bastante grande. Pero al menos en la primera, lo ambicioso funcionó en lo que a mí respecta, porque nutrieron la obsesión de Michael y Laurie, y para variar, es la única película donde Michael tiene desarrollo como personaje, especialmente en su psique. El por qué mata adolescentes, por qué tiene predilección con los que están manoseándose, entre demás cosas, colocando a su hermana, la víctima inicial, como una zorra que invitaba a todas sus parejas sexuales a la casa, a su padre como un hombre maltratador y a su madre como una bailarina exótica. Básicamente removió todo lo que Halloween podías explicar simplemente diciendo ¿por qué sí? Secuela, obvio esta, la del 2018, contra el remake. Ahí hay una comparativa interesante, porque es colocar lo que vendría siendo fórmula y nostalgia contra desarrollo. Según las críticas en general, gana la primera, pero ¿ustedes qué piensan? Se los dejo de tarea. Sin nada más que decirles, yo soy Psycho y nos vemos en el próximo filme. Ok, está hecho. Ahora guíame para salir de aquí. Malditos espíritus festivos.